Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sexta sesión académica semanal de residentes de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sainz. Yo soy Marlon Serna, R4 de neonatología de dicho hospital. Gracias a todos los conectados por su tiempo. El día de hoy la sesión será Introducción a la mecánica respiratoria y para el desarrollo del tema tenemos como invitada a la doctora Mabel González. Ella es neumóloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y adscrita al Departamento de Fisiología y Función Pulmonar de dicho hospital. Cualquier duda o comentario pueden hacerla al chat. Al final habrá un periodo para dudas y comentarios. Y también agradecimientos al doctor Jair Osorio por el patrocinio de la plataforma Zoom. Bienvenida, doctora González, y le cedo el micrófono. Gracias. Hola, Marlon. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes también. Bueno, vamos a iniciar esta charla. Me da mucho gusto ver a muchos nombres de personas que ya conocía previamente, a Jair, que también fue mi compañero en la residencia de pediatría. Pues saludos a todos y pues estoy entre neonatólogos que son intensivistas finalmente, entonces ya seguramente va a ser de dominio este tema y espero que les sea de utilidad y bueno, estamos abiertos a preguntas más adelante. Voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me avisan en cuanto a, vean, déjenme ver. Un segundo nada más. Listo. Ahí sí me ayudan a estar admitiendo a las personas que van entrando. Y listo. Pues bueno, vamos a iniciar. Esta va a ser una breve introducción porque realmente la ventilación mecánica pues es un tema bastante grande y es muy ambicioso querer verlo todo en una hora. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito ameno y un poquito fluido. Cualquier cosa, ahí las van a anotar, dudas las van anotando y nos vemos y las vamos resolviendo más adelante. Bueno, los objetivos como tal de esta charla van a ser los siguientes. Bueno, ver algunos datos básicos de la mecánica ventilatoria, analizar algunas cuestiones de lazos en ventilación mecánica, ver cómo son los patrones normales, patológicos, con patologías obstructivas, restrictivas, así como vamos a introducirnos levemente a los métodos de ventilación mecánica convencional y algunos parámetros de programación inicial. Y bueno, como ya sabemos, los pulmones y la pared torácica son uno mismo, ¿no? Crean una bomba que finalmente van a estar moviendo presiones negativas con el objetivo de crear un flujo respiratorio negativo con respecto a la presión atmosférica. Van a jalar aire, van a generar el flujo del aire que vamos a estar respirando hacia adentro de los pulmones para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? A nivel alveolar, que es la función principal del aparato respiratorio. Y pues ya sabemos nosotros también a grandes rasgos que tenemos músculos inspiratorios y músculos que nos van a ayudar a la expiración, y sabemos también perfectamente que la inspiración es un movimiento activo del ser humano, mientras que la expiración es algo pasivo, ¿no? Genera muchísimo más gasto de energía la misma inspiración, y también vamos a recordar que el principal músculo inspiratorio pues es el diafragma. Y bueno, para realizar esta inspiración, pues vamos a tener un movimiento donde en la inspiración se va a hacer alargamiento tanto vertical como horizontal de la caja torácica.
Y esto va a dar como resultado, pues, el incremento en el volumen intratorácico y de esa manera, pues, poder llevarse a cabo este intercambio. En cuanto a las presiones de la vía aérea, pues nosotros vamos a tener diferentes presiones, ¿no? La presión de apertura de la vía aérea que se da pues a nivel de la boca. También vamos a tener las resistencias y las presiones que se van a estar dando en las vías aéreas de conducción. Vamos a tener también aquellas presiones negativas como la que se lleva a cabo en la cavidad pleural. Y también tenemos esta presión de la superficie corporal, ¿no? Y obviamente también tenemos la presión alveolar. Como ustedes se van a dar cuenta, vamos a tener diferentes presiones que se van a estar manejando a todo nivel del aparato respiratorio con el objetivo de movilizar finalmente el aire. Y bueno, como ya habíamos comentado, vamos a tener este ciclo respiratorio, pues va a estar compuesto de dos principales cosas, ¿no? La inspiración o dos principales fases, inspiración y la expiración. Como habíamos dicho, uno es activo y otro es pasivo. Si no existiera el flujo de aire en la vía aérea, las presiones de la boca y de la boca y la nariz igualarían a la presión alveolar. Y esto pues lo vemos nosotros más a nivel de fisiología pulmonar con algunas pruebas de función pulmonar, ya que no habría un gradiente de presión. Entonces, en este punto se igualan las presiones. Y bueno, nada más diagrama es únicamente para pues ejemplificar cómo estas diferencias de presiones van a hacer un incremento, van a llevar a cabo un incremento del volumen alveolar y movilización, ¿no? Entonces tenemos aquí este diagrama que es muy básico para nosotros, que se llama el espirograma, ¿no? El espirograma es la representación gráfica de la respiración, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos capacidades y volúmenes, ¿no? Entonces, este aire que vamos a estar movilizando constantemente va a estar siendo movilizado gracias a diferencias de presiones. Entonces, vamos a tener que tenemos un volumen corriente. Vamos a empezar a hablar así, pues el volumen corriente finalmente es, o el volumen tidal que usualmente programamos en el ventilador. Ese va a ser una respiración normal, ¿no? Es nuestro volumen corriente, la cantidad de aire que usualmente sin ningún esfuerzo extra metemos y sacamos al momento de estar respirando, la inspiración y la expiración. Y finalmente posteriormente a eso tenemos también un volumen de reserva inspiratoria, que cuando nosotros hacemos una inspiración máxima, metemos todo el aire a lo máximo que podemos llenar nuestros pulmones, y bueno, este volumen extra se va a llamar volumen de reserva inspiratoria. Y estos dos volúmenes pues, van a ser nuestra capacidad inspiratoria, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una respiración a volumen corriente, vamos a estar manejando unas presiones aproximadas de más o menos 3 centímetros de agua. Cuando hacemos una inspiración máxima, vamos a estar utilizando una presión negativa para poder generar este flujo de aire hacia la vía aérea o hacia el interior del alveolo de menos 20. Entonces, esto es lo que nos va a estar generando. Este cambio de presiones nos va a estar generando este flujo de aire a través de la vía aérea. Y cuando nosotros hacemos una expiración forzada, sacamos el aire, entonces vamos a estar generando una presión positiva y vamos a movilizar el volumen. Y bueno, es finalmente, siempre vamos a tener un volumen que nos va a mantener este pulmoncito
inflado, ¿no? No colapsado totalmente. Entonces, este volumen es el volumen residual. Ese es un volumen que no se va a movilizar por más esfuerzo expiratorio que nosotros hagamos o realicemos. Ese volumen va a permanecer y ese volumen es el encargado de que cuando nosotros estemos generando una presión inspiratoria podamos abrir rápidamente también el alvéolo, eso más el surfactante, ¿no? Entonces, para que no haya ese colapso. Recordemos que este volumen residual o capacidad residual, bueno, y junto con el volumen de reserva expiratoria nos forman la capacidad residual funcional, y esta capacidad residual funcional está disminuida en los lactantes y también en los neonatos, y ya debido a esto es que no tenemos como una reserva de oxigenación adecuada. Recordemos que cuando un niño se nos desatura y empezamos a bajar nuestra frecuencia cardíaca, empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Una desaturación en un neonato es igual a un paro cardíaco casi, porque se nos va abajo de 60 la frecuencia cardíaca y ahí nos tienen reanimando a los pequeñitos, ¿no? Y esto es debido a esto, que tenemos una muy baja capacidad residual funcional. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la ventilación mecánica se lleva a cabo gracias a esta ecuación, ¿no? Se explica con esta ecuación, que es la ecuación del movimiento. ¿Y qué es la ecuación del movimiento? Es nada más y nada menos que esta diferencia de presiones que se necesitan para poder generar un flujo aéreo a través de pues la vía aérea y nuestro pulmoncito, ¿no? Entonces, la ecuación de movimiento, pues, ¿qué nos dice? Que el delta de presión, que es la diferencia de presión de esta vía aérea, va a ser igual a la elastancia por el delta de volumen, la diferencia del volumen, más la resistencia por el flujo, ¿no? En ventilación mecánica es difícil medir la elastancia, no es un parámetro de difícil medición, pero la elastancia es lo contrario a la distensibilidad. Entonces, lo único que hacemos es cambiar esta ecuación por distensibilidad, o sea, la inversa de la elastancia va a ser la distensibilidad, y se cambia nuestra ecuación de movimiento a esta manera que tenemos acá simplificada. Entonces, el delta de presión va a ser igual al volumen sobre distensibilidad, sería por resistencia por flujo. Y esta ecuación es súper útil para nosotros, porque con todo esto nosotros podemos calcular qué presión podemos utilizar para generar este movimiento de flujo. Si se dan cuenta, nosotros podemos modificar algunas variables de esta ecuación. ¿Qué podemos modificar? Podemos modificar el volumen que le estamos metiendo al paciente, la distensibilidad, esa nosotros no podemos modificarla. ¿Qué podemos modificar? La resistencia. No, la resistencia ya está condicionada por la vía aérea, pero sí podemos modificar el flujo por medio de la ventilación mecánica. Entonces, a partir de esta ecuación es posible conocer y manejar la presión que se va a requerir para movilizar los gases que estamos administrando a nuestro paciente. Entonces, esta ecuación es súper útil para nosotros en ventilación mecánica. Y bueno, este esquema únicamente nos va a ejemplificar un poquito más la cuestión de las presiones, ¿no? Las diferentes presiones que tenemos para hacer la movilización de aire. Y bueno, este esquema es también muy clásico, que nos menciona que ante un cambio de presión, pues va a sobrevenir un cambio de volumen, ¿no? Al principio siempre va a ser un cambio de presión, va a llegar un momento en el que incremento en presiones, va a haber un cambio de volumen pequeño, pero va a llegar un punto que ahorita lo vamos a ver, que es el punto de inflexión, donde superando esta presión o este límite de presión, ya va a haber a incremento en poca presión, va a haber un incremento importante de volumen, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos lo que vamos a estar manejando con más familiaridad, y lo vamos a ir viendo más adelante. Y aquí, bueno, lo que estamos viendo es la capacidad residual funcional, que es lo que estábamos diciendo, que esto nos va a ayudar a estar teniendo ese pulmoncito distendido,
y que ese cambio en el volumen, el cambio en las presiones, pues sea más fácil y no sea tan brusco, ¿no? No requiramos tanta presión para generar un cambio de volumen, que es casi siempre donde va a ser nuestro punto de inflexión, o nos va a ayudar a que no se colapse de pronto el pulmón y no tengamos que meter demasiada presión para poder abrir esos alvéolos. Y bueno, la distensibilidad pulmonar. ¿Qué es la distensibilidad pulmonar? Pues bueno, la distensibilidad pulmonar va a ser esta capacidad del pulmón de inflarse, por así decirlo, en temas burdos, ¿no? De abrirse para una mejor entrada de aire. ¿Qué tenemos? Cuando hay, por ejemplo, poca distensibilidad, sabemos, por ejemplo, si tuviéramos un paciente con un SDRA, con un edema pulmonar, pues la distensibilidad, o una fibrosis, pues la distensibilidad disminuye, ¿no? Si tenemos a un paciente con EPOC, en el caso de los adultos, o con algún tipo de enfisema también en los niños por diversas patologías de colágeno, pues la distensibilidad incrementa, se inflan más rápido esos pulmoncitos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver esta distensibilidad pulmonar? Pues la podemos ver en la curva presión o volumen. Yo creo que este gráfico ya les es un poco familiar a ustedes, ¿no? En cuanto a los lazos que están viendo diariamente en el ventilador. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo. Vamos a estar viendo las presiones que se manejan y el volumen que entra, ¿no? Este lazo tiene una anatomía, es la rama inspiratoria y la rama expiratoria, y siempre vamos a tener aquí un punto de inflexión, que es como les había comentado, que pasando este punto se va a llevar a cabo el mayor reclutamiento, y ese es el punto de inflexión inferior, donde ya vencimos esta resistencia con cierta presión, y después de ahí nos vamos como hilo de media, ¿no? Rapidísimo reclutamos todos los alvéolos, y el punto de inflexión superior es que ya llegamos a esa presión, y ya por más que subamos presión ya no vamos a estar reclutando más alvéolos, ¿no? Y de ahí tenemos lo que es el lazo expiratorio, que es donde vamos a disminuir el aire. Entonces, perdón, sacar el aire de la vía aérea. Y bueno, este lazo que vemos es aplicable tanto en la ventilación espontánea como en la ventilación mecánica. Entonces, lo que nos da como resultado de estos lazos es pues esta histéresis. Y bueno, esta histéresis nos va a estar hablando del volumen pulmonar, ¿no? Es la diferencia de volumen entre los dos ciclos que nos va a explicar el volumen, pues la resistencia, digamos cómo es la modalidad en la que se está comportando ese volumen también dentro de nuestro pulmón. Y bueno, esto es importante también, ya que si la histéresis se encuentra incrementada en su rama expiratoria, es decir, está más inflada de este lado, pues nos puede estar hablando de que existe una hiperinflación. Sin embargo, si se encuentra incrementada en su rama inspiratoria, a lo mejor, o sea, de este lado, o se acuesta este lazo, pues nos puede estar hablando de que existe permítame tantito, nos puede estar hablando de que existe algún fenómeno que está comprometiendo la distensibilidad pulmonar. Y bueno, aquí lo que vemos es que esta es la zona donde vamos a tener la zona de máximo reclutamiento alveolar, que es lo que nosotros usualmente hacemos o lo que queremos hacer con nuestros pacientes cuando están bajo ventilación mecánica. Y este punto a mí me parece muy importante, que es el que está aquí, que siempre vamos a tener, no vamos a empezar de cero, ¿no? De un volumen realmente cero. Y bueno, esto es lo que nos va a representar el PIP, o el volumen residual en la ventilación espontánea. Y bueno, como ya les había comentado, tenemos aquí cómo se pueden ir comportando
los lazos de acuerdo a la distensibilidad. Es decir, si nosotros tenemos un lazo que se acuesta un poquito más, o sea, lo vemos más hacia este lado, pues nos puede estar hablando que la distensibilidad de ese pulmón es limitada, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un pulmón con una distensibilidad limitada? Pues cuando tenemos un edema pulmonar o una fibrosis pulmonar, que no podemos expandir ese pulmón como usualmente lo hacemos, ¿no? Mientras que cuando lo tenemos casi de esta manera, pues es una distensibilidad normal. Sin embargo, si vemos que nuestro lazo queda, digamos, de manera más verticalizada, nos está hablando de que hay cierto grado de atrapamiento, hay demasiada distensibilidad, y eso nos va a estar hablando de algún problema, como por ejemplo el enfisema, ¿no? O más atrapamiento aéreo, y esto es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Realmente la anatomía del lazo, que este lazo lo vamos a estar viendo en las gráficas de presión y volumen. Es importante que nosotros como médicos que estamos familiarizados con el ventilador, pues nos acostumbremos a estar viendo los bucles, ¿no? Porque nos va a dar mucha información de cómo estamos ventilando al paciente. Entonces, este bucle de presión-volumen, aquí vamos a tener es de un paciente que está ventilado bajo, controlado por volumen. Normalmente esta sería una manera ideal de tener el volumen, perdón, el bucle. Y bueno, igual volvemos a repetir la cuestión de las presiones, ¿no? Y bueno, tenemos también, hay que recordar que tenemos otras presiones que son importantes, como la presión de retroceso elástico. Y bueno, en la presión de retroceso elástico va a representar las fuerzas que se van a desarrollar en la pared pulmonar a medida que se expanden los volúmenes. Y bueno, van a estar cambiando también conforme cambia el volumen pulmonar. Y bueno, la presión intrapleural en condiciones normales ya sabemos que se van a encontrar en valores subatmosféricos, y finalmente cuando estamos en ventilación mecánica, pues estas presiones quedan abolidas, ¿no? Otra presión que es importante manejar es la presión alveolar, que en condiciones cuando no hay un flujo es igual a la presión atmosférica, y bueno, y tenemos también esta presión transpulmonar. Entonces, lo que vamos a estar viendo aquí es cómo hay un cambio de volumen con una respiración espontánea, y finalmente cómo va a haber un cambio de volumen cuando hay una ventilación mecánica. Ahorita vamos y bueno, que se mueven con la presión transpulmonar, era lo que les había comentado. A diferencia de presiones, hay un cambio de volumen, ¿no? Y bueno, poco a poco nos vamos acercando un poco más a los gráficos, ¿no? Entonces, esta gráfica me gusta mucho, y me gusta mucho porque sabemos que en una ventilación espontánea estamos manejando presiones negativas. Sin embargo, cuando nosotros ventilamos a un paciente, las presiones que estamos manejando son presiones totalmente positivas, o sea, se abolen estas presiones subatmosféricas que son negativas y generan un flujo de aire, y nosotros lo que hacemos es meter el aire con una presión positiva, ¿no? Entonces, finalmente, en el inicio de la inspiración que vemos, vamos a tener una presión negativa que nos va a generar un volumen intrapulmonar, y finalmente en la expiración, que es una cuestión pasiva, pues vamos a ir generando un flujo hacia afuera, disminuyendo esas presiones que se van haciendo menos negativas, y va saliendo el volumen, ¿no? Que es lo que representa estas gráficas. Y bueno, era lo que les venía comentando. Entonces, en condiciones fisiológicas normales las condiciones fisiológicas normales dentro de una ventilación, pues van a sufrir un cambio bastante importante.
Entonces, ¿por qué? Porque se anula esta presión aspirante intratorácica, ¿no? Que usualmente la dan entre el corazón y el pulmón. Y bueno, la ventilación espontánea y la ventilación mecánica van a cumplir el mismo objetivo, que es el vaciado y llenado pulmonar, pero con presiones totalmente diferentes. Entonces, aquí era lo que yo les decía, esto es en una presión, en una curva de presión y volumen, ¿no? Entonces vamos a estar viendo aquí el cambio. Primero son negativas y esto genera un incremento en volumen, pero en la respiración mecánica las presiones van a ser positivas y también nos van a estar generando un incremento en el volumen y un decremento de acuerdo a cómo las estemos manejando. Ok, y finalmente, bueno, vamos a tener aquí que es lo mismo, ¿no? Este gráfico es un gráfico que vemos en una respiración espontánea y este gráfico que yo creo que ya les es más común, que es un gráfico que se puede llegar a ver en una ventilación mandatoria por volumen, ¿no? Entonces la inspiración igual se genera una presión positiva, metemos volumen, en este caso es esta meseta que se da, es clásico de la ventilación mandatoria controlada por volumen y finalmente disminuimos la presión y sale el aire, ¿no? Que es lo que vemos en la ventilación mecánica. Mientras que en la ventilación convencional tenemos en la inspiración tenemos se generan presiones negativas y metemos aire, se generan presiones un poco menos negativas o más positivas y sacamos aire. Y bueno, vamos a tener algunas fases en el ciclo ventilatorio de la ventilación mecánica. ¿Y cuáles son pues estas fases? Pues las fases son inspiración y expiración, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar viendo dos gráficos que son muy comunes. Este es un gráfico que se ve en la curva cuando estamos manejados por volumen, que vemos, siempre vamos a tener un PIP aquí, que es esa cantidad de aire que evita que haya un colapso en la vía aérea. Vamos a tener un incremento en la presión hasta que llegamos hasta un volumen deseado. Vamos a tener ahí también un punto máximo de presión inspiratoria y vamos a tener esta meseta, ¿no? Que es la que usualmente medimos con la pausa inspiratoria. Y vamos a tener la expiración, ¿no? Mientras que cuando tenemos una ventilación controlada por presión, mandatoria controlada por presión, pues igual tenemos aquí el PIB y después generamos esta presión. Nosotros vemos que nuestra presión máxima inspiratoria, pues vamos a tener aquí una meseta porque no nos pasamos a más de la presión que nosotros programamos en el ventilador y finalmente un decremento de las presiones. Un decremento de las presiones en la fase expiratoria. Pues realmente inicialmente esas son como los trazos que vamos a estar viendo en nuestros gráficos, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver rápidamente algo que a mí me gusta mucho, que son los lazos de presión y volumen, que usualmente sería un lazo súper ideal, donde tenemos, no partimos de cero, partimos desde un PIB que nos permite abrir más rápido estos alveolos, partimos desde este PIB y empezamos a reclutar alveolos y posteriormente es toda la inspiración, reclutamos nuestros alveolos, hacemos nuestra expiración, ¿no? Entonces, sería pues ideal, ¿no? Así, en esta situación, el flujo que se suministra a una velocidad constante y, bueno, hace que la presión inspiratoria incremente y nos lleva a este patrón que es clásico, sería normal y predecible, ¿no? Y ya se reclutan. Sin embargo, vamos a ver, ese es el idealizado, ¿no? El volumen vamos a partir desde un PIB, vamos a empezar a incrementar nuestras presiones, vamos a tener un área de reclutamiento. En este caso, como el patrón es dado por presión, pues tenemos un límite, ¿no? Aquí que lo que nos limita en la presión, ya no incrementamos en presión, llega a nuestro punto de inflexión máxima e inicia la fase expiratoria. Y aquí cuando estamos
Cuando estamos manejados por volumen, nuestro límite va a estar acá arriba. Y bueno, este es usualmente lo que alcanzamos a ver en nuestros gráficos cuando tenemos esta muesquita que tenemos aquí, como este lacito que tenemos aquí, es que cuando el paciente está haciendo la inspiración por él mismo, no está controlada. Cuando es controlada, lo tenemos así. Y cuando el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio, vamos a ver esta muesquita, ¿no? Y esta gráfica finalmente se va a ver reflejada en los bucles también en los gráficos normales que vamos a estar viendo. Cuando es por presión, pues vamos a tener siempre limitado y vamos a ver esta parte aplanada, y cuando ya es por volumen, pues vamos a tener casi siempre esta forma, ¿no? Dicotómica en el flujo. Y bueno, esto es lo mismo. Usualmente en nuestros bucles de volumen-presión, pues también nos puede dar información de cómo está nuestro pulmón. Este sería un bucle normal, este sería un bucle en un patrón, por ejemplo, restrictivo, cuando hay algún tipo de fibrosis o hay mucho edema pulmonar que no me deja reclutar muchos alveolos y no me deja meter mucho volumen. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un bucle que nos está hablando de cuando hay una sobredistensión en la rama expiratoria, a expensas de la rama inspiratoria. Metemos, se infla demasiado ese pulmón y luego estamos teniendo atrapamiento aéreo, ¿no? Igual, de la misma manera, pues nos va a estar hablando, como les había dicho, incremento en complianza y distensibilidad finalmente, de acuerdo a cómo estén las patologías. Igual, de la misma manera, cuando nosotros tenemos a un paciente bajo ventilación mecánica y utilizamos broncodilatadores inhalados, nebulizamos a los pacientes en una ventilación mecánica, vamos igual a ver los patrones clásicos de obstrucción, ¿no? Es decir, que no pueden, meten aire y finalmente la salida de aire va a ser muy lenta, y finalmente cuando ya tenemos el efecto post-broncodilatador, pues ya incrementa nuestros flujos, nuestros volúmenes también. Igual, de la misma manera, vamos a estar viéndolo representado así. Metemos aire y al momento de hacer la expiración, esta es la rama expiratoria, va decrementando, ponemos este sería el patrón normal, sería un B, este sería un patrón obstructivo, y este sería un patrón, ¿cómo se llama? Un poquito más, perdón, sería un patrón, el patrón A sería el normal, el patrón B sería un patrón restrictivo y el patrón C sería un patrón obstructivo. Tarda mucho, esta concavidad en el lazo expiratorio es muy característico. Igual, de esta manera, aquí vamos a estar viendo en un paciente obstructivo, en los flujos, en la curva presión, volumen-presión, vamos a estar viendo que hay una distensibilidad a expensas del lazo expiratorio, hay más reclutamiento alveolar, y de la misma manera que en la parte expiratoria, en el gráfico de flujo-volumen, pues vamos a tener que la expiración se va haciendo mucho más prolongada y vamos a tener esta concavidad, que una vez que ponemos el broncodilatador, pues esperamos verla con una morfología diferente, ¿no? Ya no con esta concavidad. Aquí, por ejemplo, tenemos el efecto broncodilatador, ¿no? Y bueno, era algunas modificaciones en la curva presión-volumen en la cuestión de diferentes grados de presión inspiratoria máxima también, ¿no? Es lo que podemos estar viendo un poquito. Y bueno, cuando llegamos a ver este gráfico, que creo que les puede interesar, es que hay secreciones. Cuando lo vemos en el lazo expiratorio del flujo, es que empieza a haber muchas secreciones, ya sea en el tubo o ya puede ser en la vía aérea. Cuando vemos este
gráfico que es lo más común, por eso empecé con este. Cuando vemos este gráfico, cuando no llega a línea de base cero, podemos tener una fuga de aire, y cuando no llega a línea cero, o sea, cuando llega antes, es que hay una fuga de aire por algún lado. No sabemos y tenemos que revisar nuestro circuito. Cuando vemos este gráfico en la curva flujo-volumen, está hablando de que está habiendo un atrapamiento aéreo, o sea, no está sacando todo el aire que debería. Y bueno, esto pues realmente hay una gran gama de ventilaciones, tanto convencionales como no convencionales. No vamos a hablar de las no convencionales. Ahorita vamos a hablar rápidamente de las más clásicas, que son la ventilación mecánica convencional. Y bueno, en la clínica, pues los ventiladores se utilizan para dar una asistencia respiratoria en diversos pues, escenarios, ¿no? Usualmente pues podemos verlos desde una SBRA y nosotros vamos a tratar de elegir el modo convencional que más sepamos utilizar siempre, y sobre todo el que le beneficie más al paciente de acuerdo a su estado clínico o a su patología. Y recordemos que el objetivo del soporte ventilatorio pues siempre va a ser mantener un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Sabemos que sin oxígeno no hay energía. Y bueno, los objetivos de la ventilación mecánica, como ya les habíamos dicho, es mantener el intercambio de gases, reducir o sustituir el trabajo respiratorio, que genera mucho gasto de energía en los pacientes, disminuir el consumo sistémico, el consumo de oxígeno sistémico, para enfocarle a las actividades vitales como latido cardíaco en el caso de los niños, permitir una sedación y una analgesia y una relajación muscular cuando se requiera, por ejemplo en las cirugías obviamente, y conseguir una expansión pulmonar adecuada, ¿no? Cuando tenemos por ahí alguna telectasia o alguna cuestión que nos esté disminuyendo el volumen. Entonces, la clasificación a grandes rasgos de las modalidades ventilatorias, quiere decir que, por ejemplo, vamos a empezar con la mandatoria continua de la vía aérea, ¿no? La ventilación mandatoria continua. Y bueno, vamos a tener aquella que es controlada, aquella que es asisto controlada, aquella que es mandatoria intermitente sincronizada, y vamos a tener la espontánea, ¿no? Entonces, creo que estas son con las que más pueden estar familiarizados, y ahorita nos van a contar ustedes si sí o si no. Y bueno, la controlada pues es iniciada por el ventilador siempre como sustituto del estímulo neurológico, mientras que la asistida controlada puede ser iniciada por el propio inspiratorio, el esfuerzo inspiratorio del paciente, y la va a soportar, la va a apoyar el ventilador. La mandatoria intermitente va a ser iniciada o terminada por el ventilador, y en algunas respiraciones. Y finalmente la espontánea, que casi siempre se conoce como ventilación soporte, y usualmente la utilizamos para ir destetando al paciente, ¿no? Cuando ya se va despertando el paciente, vamos dejando que él haga los esfuerzos, pero siempre con una presión soporte, para no dejar, o sea, cortar ese reclutamiento que tenemos y no perder los alvéolos ya ganados. Vamos a empezar también bueno, ahorita a hablar un poquito más específicamente, y me voy a ir un poco más rápido, del modo mandatorio continuo. Y bueno, el ventilador controla toda la respiración. El paciente lo tenemos bien sedado por lo regular. Tiene que estar bien sedado para no tener ahí ningunos fallos. Y bueno, lo podemos programar tanto por volumen como por presión, ¿no? ¿De qué depende una u otra? Es de lo que nosotros sepamos utilizar y de lo que querramos. El paciente no va a realizar ningún esfuerzo respiratorio, y por lo tanto las respiraciones siempre van a estar controladas por el ventilador. Usualmente se realiza en pacientes pues graves, los posoperatorios, y las desventajas, por ejemplo, en este caso son las asincronías. Cuando el paciente no está bien sedado, empezamos ¿cómo se llama?, a tener asincronías, y estas asincronías nos pueden llevar a lesiones en la vía aérea, incluso a neumotórax, ¿no? Espontáneos.
Y bueno, tenemos la otra, la modalidad controlada por volumen. El ventilador va a entregar el gas con un flujo constante, este es importante, hasta conseguir el volumen que nosotros estamos programando en el ventilador, ¿sale? Se va a alcanzar un pico de presión variable casi siempre de acuerdo a las características del pulmón y la caja torácica del paciente, y el volumen de gas que se va a entregar en un tiempo ya prefijado. La distribución, como siempre, bueno, casi por lo regular va a ser homogénea entre los alvéolos, y se va a dar, y va a estar determinada por esta pausa inspiratoria que nosotros vamos a estar programando en el ventilador. Al final de esta pausa inspiratoria se va a alcanzar una presión meseta, ¿de acuerdo? Y esta presión meseta va a ser un reflejo de la presión alveolar que se alcanza. Y con esto después se van a abrir las válvulas del ventilador y se va a vaciar el volumen pulmonar hasta la PIP que nosotros mismos programemos, que ahorita vamos a ver un poquito más de programación de estos parámetros. Las ventajas es que nos van a asegurar un volumen, ¿no? Un volumen constante, y hay un poco menos riesgo de distensibilidad. También nos va a permitir el estudio de la mecánica respiratoria del paciente y nos va a permitir estudiar un poquito más lo que es la resistencia y la complianza, ¿no? Las desventajas es que muchas veces nos puede generar esta modalidad ventilatoria un barotrauma, ya que nosotros no controlamos la presión, si nosotros nada más metemos el volumen, pero no vamos a estar controlando la presión. La presión va a ser un reflejo del volumen que nosotros estemos metiendo, de acuerdo también a cómo esté la distensibilidad de este pulmón. Y bueno, la distribución generalmente va a ser un poquito irregular. Ahí puede haber zonas de sobredistensión, y también no va a llegar volumen cuando de pronto haya atelectasias, ¿no? Esta es importante también conocer algunas diferencias en los gráficos comunes, aunque ya actualmente, antes era como muy clásico que este era un gráfico que se veía forzosamente en los controlados por volumen. Sin embargo, ya ahorita las gráficas, sobre todo en flujo, ya son diferentes y son intercambiables, ya nada más son de rampa, ¿no? Entonces, en controlado por volumen, sino que ya podemos utilizar estos dos gráficos en ambas ventilaciones, tanto controladas por volumen como controladas por presión. Entonces, siempre vamos a tener tres gráficos: el gráfico de presión, el gráfico de flujo y el gráfico de volumen, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando estamos controlando por volumen, por ejemplo, nuestra onda de flujo usualmente es cuadrada, porque nosotros tenemos un flujo constante que nosotros determinamos al momento de programar el ventilador, mientras que la presión, en la gráfica de presión, pues siempre vamos a tener una presión pico generada por nuestro volumen, ¿no? Vamos a tener nuestra presión plato, que es la que vamos a estar midiendo, y también vamos a estar viendo nuestro PIP, ¿no? Que es que se queda aquí, hasta donde llega, o sea, nuestra basal. Y con estos gráficos podemos determinar la resistencia de la vía aérea con algunas ecuaciones, y finalmente, y podemos también determinar la complianza. Y bueno, los parámetros que vamos a estar programando en controlado por volumen va a ser el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el tiempo de pausa, la relación inspiración y expiración nosotros la podemos modificar, nuestro flujo, vamos a estar modificando nuestra sensibilidad o trigger inspiratorio, el PIP y la fracción inspirada de oxígeno, que son los parámetros que nosotros vamos a poder estar controlando. Mientras que la modalidad controlada por presión, por ejemplo, el ventilador nos va a entregar un gas con un flujo decreciente hasta conseguir el nivel de presión que nosotros estamos programando, que se va a fijar como la máxima. Y vamos a tener el volumen de gas introducido va a ser variable. Durante toda la inspiración se va a mantener esta misma presión, va a estar constante, y lo que no vamos a estar controlando pues es el volumen, ¿no?, de gas que vamos a estar metiendo para generar esta presión.
Las desventajas, aquí vamos a empezar con las desventajas, que es que nuestro volumen es variable, que podemos tener un riesgo de hipo o hiperventilación. Las ventajas es que nuestra presión es constante, por lo tanto nos va a disminuir el riesgo de barotrauma. Y bueno, aquí tenemos nuestros gráficos, ¿no? Nuestros gráficos de presión siempre lo vamos a ver que va a estar topado, va a estar aplanado, porque nosotros lo estamos fijando el tope. Nuestra gráfica de flujo va a ser en rampa, y finalmente esta es la inspiratoria y la expiratoria, y aquí vamos a tener nuestra presión igual de, perdón, nuestros gráficos de volumen, ¿no? Los parámetros que vamos a estar manejando es la presión, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, la relación inspiración-expiración, la sensibilidad o trigger inspiratorio, el PIP y el FIO2. Y bueno, vamos a ver en esta gráfica pues las diferencias entre estas dos tipos de ventilaciones. El volumen, la controlada por volumen nos va a asegurar un volumen corriente constante, mientras que en la presión el volumen corriente va a ser en función de la complianza y la resistencia pulmonar. En la ventilación controlada por volumen vamos a tener que el tiempo inspiratorio está dividido en dos fases: entrada del gas, que es el tiempo inspiratorio, y la distribución del mismo, que es la pausa, ¿no? que le vamos a programar nosotros. En la presión no se programa ninguna pausa. El volumen, nuestro flujo va a ser constante. En nuestra gráfica de flujo tenemos una onda cuadrada, y en cuanto a la presión, nuestro flujo es decreciente o en rampa. Y bueno, tenemos este modo mandatorio intermitente que nos va a asegurar un soporte respiratorio mínimo y que va a reducir la necesidad de sedación. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. El ventilador va a combinar respiraciones espontáneas y programadas, va a asegurarnos respiraciones mandatorias controladas, y el paciente puede iniciarlas y va a darle soporte a estas que inicien. Por ejemplo, la SIMB, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, vamos a tener vamos a tener un periodo de ventana en el que el paciente puede hacer un esfuerzo inspiratorio y lo va a soportar el ventilador sincronizándose con el paciente, y vamos a tener estos esfuerzos cuando se detectan estos esfuerzos fuera del tiempo de periodo de ventana, pues nos va a permitir las respiraciones espontáneas que nos dé el paciente de la manera que él las pueda generar, ¿no? Generalmente este modo se va a utilizar combinado con la presión soporte, y esto usualmente se empieza a hacer sobre todo en los neonatos cuando empezamos a retirar la ventilación mecánica, o para no estar peleando con ellos. Ya sabemos que en los niños pues no podemos someterlos a veces a algo tan controlado, sobre todo porque no usualmente, salvo contadas ocasiones, vamos a sedarlos completamente. Entonces, bueno, el soporte ventilatorio se hace de manera parcial, y esa es una gran ventaja, y nos hace trabajar los músculos respiratorios, y es importantísimo que estos músculos respiratorios estén trabajando. Es importantísimo que no utilicemos también bloqueadores neuromusculares, porque entre más utilizamos, más se atrofian, ¿no? Los músculos, sobre todo el diafragma, pierde mucho tejido muscular y fuerza, y después para destetarlos es súper difícil, y es lo que nos lleva a ventilaciones muy prolongadas, ¿no? Que a la vez nos van a dar infecciones nosocomiales, que son asociadas a ventilación mecánica y tienen peor pronóstico para los pacientes. Entonces, las ventajas es que va a prevenir esta atrofia muscular, y va a permitir al permitir los ciclos espontáneos del paciente, provocar una menor presión en la vía aérea, porque alternan estas ventilaciones espontáneas con las programadas, y va a disminuir los requerimientos de sedación. Y bueno, deben de tener las desventajas es que deben de tener un adecuado control central de la ventilación. No hay que tener depresores ni relajantes musculares, y el paciente también se puede fatigar, ¿no? Bueno, igual, de la misma manera, pueden ser el mandatorio intermitente, también
Estos son los gráficos de mandatorio intermitente y mandatorio intermitente sincronizado, que tenemos aquí estos periodos de ventana donde el paciente, bueno, si cae un esfuerzo del paciente en esta ventana, se da un, se soporta la ventilación del mismo, incrementa, o sea, el ventilador soporta la ventilación del paciente. Y bueno, tenemos esta que es la ventilación espontánea, ¿no? Entonces, usualmente es en este modo que casi siempre en los adultos se utiliza para el destete y también en los niños se puede utilizar para el destete. El modo es iniciado, la respiración es iniciada por el paciente, está limitada por una presión y es terminada por el mismo paciente. Aquí nosotros vamos a añadir una presión soporte, o sea, el esfuerzo va a iniciar desde una presión que nosotros programemos y hacia ahí, hacia arriba, ¿no? Generalmente se emplea, como les había dicho, en combinación con SIMB y nos va a permitir que el paciente respire de manera espontánea en un circuito en el que la presión de la vía aérea va a mantener va a ser mayor a la atmosférica durante todo el ciclo respiratorio y el paciente no va a recibir apoyo inspiratorio, él mismo va a hacer el esfuerzo. En indicaciones, bueno, se hace cuando el paciente tiene por ahí una insuficiencia respiratoria moderada o leve sin inestabilidad cardiovascular. Esto es importante, se puede dar, por ejemplo, en pacientes neuromusculares. Y también usualmente casi siempre se da en los protocolos de destete de la ventilación mecánica. Es muy parecida bueno, es lo que se emplea en el CPAP, que sería el binivel, más que en el CPAP, y bueno, que son sistemas de flujo continuo, ¿no? Y bueno, vamos a ir a la programación inicial del ventilador, casi siempre para iniciar el volumen corriente. Esto es clave, creo que esto ya lo manejan ustedes también muy bien. Casi siempre vamos a iniciar con un volumen corriente que vamos a programar de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal del paciente. Esto es importante. Y bueno, lo que es la presión inspiratoria pico, bueno, también igual la vamos a estar programando más o menos de 12 a 20 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria la vamos a estar programando de acuerdo a la edad. Aquí les dejo un esquema, usualmente ustedes lo manejan también muy bien. De 0 a 6 meses, una frecuencia respiratoria de 30 a 40 respiraciones por minuto. De 6 a 24, de 25 a 30, de 2 años a 5, de 20 a 25, de 5 años a 10 años, de 15 a 20, mayores de 10 años, pues se les puede dejar ahí una frecuencia respiratoria programada de 15 respiraciones por minuto. Los tiempos inspiratorios casi siempre van a ser el 33%, se va a calcular conforme el 33% del ciclo respiratorio. En los recién nacidos casi siempre se les pone de 0.3 a 0.4 segundos y de la misma manera lactante 0.5 a 0.8, en el preescolar de 0.8 a 1 segundo incluso, y en el escolar puede ir hasta 1.5 segundos el tiempo inspiratorio. Las pausas inspiratorias usualmente se va a dar en un 5 a un 20% del tiempo inspiratorio, ¿no? Esto también lo tenemos que estar programando de acuerdo a esto. Y el flujo, tenemos también esta ecuación que nos puede ayudar a calcular como tal el flujo que vamos a estar programando. La relación inspiración-expiración es usualmente de 1 a 2, salvo algunas patologías obstructivas, ¿no? Que podemos incrementar el tiempo expiratorio, el trigger, de acuerdo a cómo lo vayamos a manejar, si va a ser puede ser por presión o por flujo. El PIP, siempre el PIP menor que utilicemos, que sea de 5, por favor, porque luego hay quienes ponen PIP de 3, que no sirve pues para nada. Acuérdense que esto nos va a ayudar a mantener la capacidad residual funcional, que es importante para no generar tanto barotrauma ni estar generando tanta volutrauma tampoco, ¿no?
El FIO2, cuando nosotros nos vemos en la necesidad de intubar a un paciente es porque está fallando todo el componente respiratorio. Casi siempre lo vamos a empezar a un 100% y después nos vamos a ir bajando con lo que necesitemos. O sea, lo mínimo que necesitemos para mantener de acuerdo a los criterios de protección pulmonar, ¿no? O sea, si el paciente está sanito, que nada más entró por una operación, pues arriba de 94% idealmente, ¿no? Si es a nivel del mar, o arriba de 92, si es en la ciudad, a alturas como la Ciudad de México o Toluca. Pero si es, está en SDRA, pues nos podemos bajar de 88 a 94%, que sea con que nuestro FIO2 nos permite alcanzar esos niveles de saturación, ya la hicimos. Entonces, la presión igual la podemos estar programando de acuerdo a lo que necesita el paciente. Usualmente la programamos de 30 a 35 centímetros de agua o 10 centímetros por arriba del PIP. Aquí es PIP con doble E. Y el volumen corriente lo vamos a hacer 20% por encima y por debajo de lo programado, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar moviéndonos. Este cuadrito, pues también creo que les puede ser muy útil para ver cómo vamos a estar manejando los parámetros y qué podemos programar en cada modo ventilatorio. El volumen corriente en la presión no lo podemos programar, pero el controlado por volumen sí, es de 6 a 8. El PIP en el volumen no lo podemos programar, pero en la presión sí, y se sugiere de 12 a 20, ¿no? Igual las respuestas, las frecuencias respiratorias, ya lo habíamos comentado, los tiempos inspiratorios también, el tiempo de pausa, que lo podemos hacer, lo programamos únicamente en controlado por volumen, y esta relación, ¿no? Dependiendo de cómo tengamos al paciente. Igual, el flujo en presión es desacelerante, el volumen va a ser continuo, el volumen se va a entregar a un flujo continuo que vamos a estar programando, y el PIP va nuevamente por arriba de 5, y el trigger inspiratorio pues puede ser tanto por flujo como por presión. Esto es bien importante, las metas de protección pulmonar, que nada más vamos a darles una embarradita, que siempre la presión máxima de la vía aérea tratemos de tenerla por abajo de 35 centímetros de agua, que el volumen corriente o el volumen tidal lo programemos siempre de 4 a 8 mililitros por kilogramo, que la presión meseta no esté por arriba de 24 centímetros de agua, que la presión igual de distensión sea menor de 13, y que el PIP idealmente siempre estén en 5 a 8 y estemos checando ese autopip que lo vemos en los gráficos, que siempre sea menor de 1, ¿no? Y obviamente estemos checando que tengamos menos del 10% de asincronías, que la frecuencia respiratoria esté programada para mantener presiones por abajo de 48 y el menor FIO2 para mantener en SDRA de 88 a 94%. Cuando tengamos una PAFI menor de 150 hay que considerar siempre el prono en los pacientes. Bueno, conclusiones. Para realizar una adecuada ventilación mecánica es necesario conocer las características y principios de las diferentes modalidades. No hay una evidencia para recomendar la ventilación controlada por presión sobre la controlada por volumen, es siempre y cuando la que sepamos manejar, y la elección deberá realizarse con base a las características del paciente. Y finalmente, bueno, la ventilación mandatoria continua controla por completo las respiraciones del paciente, y la ventilación mandatoria intermitente va a sumar las ventilaciones espontáneas a las mandatorias. Y finalmente la presión soporte es una de las modalidades ventilatorias de destete más usadas actualmente. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Muy bien, gracias, Mabel, por la clase. La verdad que sí, estuvo muy provechosa. Interpretaste pues de manera magistral la fisiología
la fisiología ventilatoria y posteriormente pues lo de la mecánica ventilatoria. La verdad que pues el saber, el conocer estos conceptos fisiológicos para después entrar a la fisiología, a la mecánica ventilatoria, pues es básico para interpretar todas esas gráficos de presión-volumen y de esta manera con los nuevos ventiladores modernos, pues se nos hace más fácil porque ya nos presentan todos los diferentes gráficos y que a partir de la interpretación de estos gráficos, pues nosotros nos podemos dar cuenta que tan bien expandido está ese pulmón, si está muy hiperventilado, si está si hay datos de obstrucción, si hay presencia de secreciones, ya sea en el sistema o en el propio en el aparato respiratorio del paciente, con solo ver los gráficos. Entonces, partir de lo fisiológico a la parte de la ventilación convencional, pues es fundamental, especialmente nosotros en neonatología y en pediatría, pues que estamos inmersos en pacientes críticos y con pacientes ventilados de diferentes maneras, desde lo no invasivo hasta lo invasivo, incluso hasta BAFO. Entonces, con esta charla, pues es el parteaguas para las sesiones que vienen posteriormente, que es ventilación no invasiva y ventilación invasiva. Entonces, a partir de esto, pues sentamos los conceptos básicos para poder comprender posteriormente los diferentes tipos de ventilación que podemos presentar al paciente. Sí, creo que también es muy importante, creo que en conceptos que se queden esto, ¿no? Cuando nosotros iniciamos una ventilación mecánica, estamos aboliendo completamente el mecanismo fisiológico, quitamos las presiones negativas y nos vamos a presiones positivas y ahí vamos a empezar a ver todo lo que es daño pulmonar. Sobre todo hay que apegarnos un poquito también a las metas de protección pulmonar, eso sí hay que nos queden claro, ustedes sobre todo que están trabajando con pequeñitos y bueno, espero que de ahora en adelante cada que vean los gráficos, pues por lo menos tengan un poquito más presente qué concepto, por ejemplo, dónde pueden ver el atrapamiento aéreo, dónde de pronto cuando no están llegando a la línea de base, por ejemplo, dónde pueden estar viendo si hay fuga y cuando vean que un gráfico te está gritando que hay fuga, pues tratar de ver dónde está la fuga, tal vez ya el tubo le está quedando chico, o a lo mejor hay fuga en el sistema también. Entonces, son cosas que ustedes van a tener que estar viendo, las secreciones, ¿no? En la rama respiratoria, que también muchas veces dice, bueno, pues es que no escucho al paciente, el paciente tenga secreciones, ¿no? Lo estoy escuchando, pero pues igual ya está en el circuito, ¿no? Y ahí es donde está incrementando un poquito más la resistencia. Entonces, pues no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda directamente. Sí, la otra situación también, Mabel, es con respecto a los sistemas de humidificación, especialmente pues nosotros en neonatología, pues que tenemos diferentes tipos de pacientes, desde extremadamente prematuros hasta pacientes a término, en los cuales pues nos sometemos a diferentes retos y desafíos en cuanto a las características anatómicas y fisiológicas de estos pacientes. Entonces, muy importante esto de la humidificación, de la modificación de estos sistemas ventilatorios, porque disminuimos pues el aire seco que nosotros pues le administramos al paciente y recordar pues que en estos pacientes también el estrés oxidativo es muy importante en el sentido de que estos pacientes pues tienen un sistema antiestrés, de antiestrés oxidativo que no es maduro y por lo tanto los condiciona a mayor fibrosis y posteriormente a una displasia broncopulmonar. Claro. Entonces, eso la importancia. Sí, creo que alguien hizo una pregunta. Menciona la doctora Karen Urbina que qué parámetros me alteran la constante de tiempo. A ver, déjame ver qué parámetros me alteran la constante de tiempo. ¿A qué se refiere? No sé si puede ampliar su pregunta. O sea, en un contexto para que yo pueda entender a qué se refiere exactamente. Karen, si quieres abrir tu micrófono.
Ujú. Bueno, ya está activado lo de los micrófonos. Sí, es que lo tenía bloqueado para evitar interferencias. Sí, pero Gracias. ya están activados. Ujú. Y bueno, Es que sí, porque no entiendo, no sé si hay alguna modalidad ventilatoria en específica o a qué se refiere. Sí. Sí, pregunta ahí también si en el ventilador mecánico la modalidad de CPAP es la misma que la modalidad espontánea. No, no, es la presión soporte, ¿no? A eso se refiere. La presión soporte sí se puede manejar como si fuera el CPAP, que sería más que nada un binivel, porque la presión soporte es o sea, digamos que le programamos una presión y a partir de ahí va a hacerle el esfuerzo inspiratorio al paciente. Entonces, es más el binivel que el CPAP como tal. Muy bien, y bueno, recordarles que para los que ya se conectaron en el transcurso de la sesión queda grabada y esta se va a subir al canal de YouTube de la Sociedad de Residentes de Neonatología, que esta la pueden encontrar en el código QR del flyer, lo escanean y ahí están las diferentes redes sociales. Y de igual manera, invitarlos a la sesión académica del día de mañana, a cargo del doctor Augusto Solá, que es el director general del CIBEN, el cual será el tema manejo hemodinámico del recién nacido, fisiología y casos clínicos, y será a las 12 del día, hora centro de México. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Marlon. Muy bien, gracias, Mabelita, por aceptarlo y pues poder compartir tu tiempo y los conocimientos con nosotros. Ha sido un Hasta gran acto. luego. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches.